Mediados de mayo del 2021 fue encontrado el cuerpo de una mujer en una casa en una zona conurbada en el Estado de México llamada Atizapán, donde ya identificada como Reina, una mujer que fue reportada por sus propios familiares de su desaparición. Pero ante la falta de apoyo de las autoridades, sus mismos familiares iniciaron una intensa búsqueda de su desaparición para poderla hallar y llegar a su casa junto con sus hijas y su esposo, la cual la encontró su esposo Bruno Ángel, entrando a la fuerza a la casa de ya conocido como Andrés Mendoza, el caníbal de Atizapán, donde entró por la fuerza y encontrándose con la sorpresa de que su esposa ya estaba muerta y que estaba descuartizada. Al saber qué hacer, Bruno, ya que era un comandante de la policía, llamó a la estación de Tlalnepantla, donde dio aviso de que había restos humanos, donde dándose la sorpresa de que los restos eran de su esposa, ya que se encontró con el bolso de su propia esposa y entre lágrimas llamó a su comandante. Aquí está destazada. Sí, está destazada, jefe. O no sé qué pedo, pero aquí hay algo. ¿Necesitamos ver? Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? ¿Qué? Vámonos para acá. Aquí está su bolso. Es mi esposa. Es mi esposa, jefe. Aquí está. Aquí están sus pies. Jefe, pásame su bolso. Es su bolso. Lo cual llegaron las autoridades en la casa, encontrándose con varios objetos, como ropa Inés de las personas que habían matado, al igual que zapatos y una libreta donde anotaba todos los nombres de donde que habían matado, al igual que un diario de cómo cometía los asesinatos, aparte de videos donde cómo demostraron que llegaron a cometer varios asesinatos en contra de las mujeres, al igual que también conservaba restos humanos de las personas y se los comía. Llegaron a ver varios testimonios de las personas que llegaron a entrar a su domicilio para registrar lo que tenía y dijeron que había plato de comida de sangre que literalmente les ponía ingredientes para que se los pudiera comer, y había testimonios que también de que decía que olía mucho a vinagre. Las autoridades que llegaron a entrar a su domicilio decían que encontraban tantos restos humanos literalmente, y que también llegaron a encontrar platos de comida donde se llegaba a servir para comerse los restos humanos, sangre que les ponía hasta su chile, de todo. Y ya no sabía cuántos cuerpos habían en su domicilio. Varios testimonios decían de las personas que convivían con él, sus vecinos decían que era una persona muy tranquila, que era una persona muy respetuosa, que era el presidente de la colonia y que nunca jamás habían pensado que era una persona, un asesino serial que había matado a demasiadas mujeres. Y decían que literalmente eran como lo invitaban a su casa, literalmente sí, y que la última víctima fue como su amiga, pero al final ella falleció por las manos de él, donde si esa víctima no hubiera estado, a la fecha de ahora estuviera matando todavía, lo cual las autoridades lo detuvieron y lo llevaron al penal de Tlalnepantla para recibir una sentencia. Comentan las autoridades que el modo de operar de él ya lleva de varios años y que literalmente es un asesino serial y que dejó marcado a nuestro país. Víctimas conocidas hasta el momento
Son Reina, su última víctima de 34 años que fue asesinada y así poder terminar su ola de crímenes. O Flor Nieves, mujer de 38 años que fue asesinada por él y era madre soltera. O Rubicelia Gallegos, una mujer de 32 años que fue asesinada también y que era madre también soltera. Al igual que Norma Jiménez, que desapareció en el año 2011, el 6 de junio. O Beldenice Sánchez, mujer de alrededor de 20 años que él la mató. Y por último, Aline y Gardenia, mujeres también matadas por él y que las cortejaba, pero como ellas no les interesaba, lo rechazaron, él las mató por eso. Según el testimonio que dio el señor Jonathan González, fue una de las primeras personas en entrar a la casa del caníbal, que se encuentra ubicada en la calle Margaritas, colonia Lomas de San Miguel. Dijo que lo primero que pudo observar fue un plato con un bistec y tortillas. Al entrar a la casa también notó que había libros de medicina, utensilios para cocina y asimismo también encontró películas de asesinos seriales. Ya por último encontró una libreta que utilizaba como bitácora para poder anotar a cada una de sus víctimas, por ejemplo, cuánto les medía el busto, hasta cuánto les llegaba a pesar la pierna de sus víctimas. Todo eso lo llevaba en su libreta. En los testimonios que llegaron a dar los vecinos es que pues él era una persona muy callada, pero asimismo pues era muy gentil, muy humilde, muy tranquilo, el cual pues nunca se imaginaron que pues él iba a llegar a cometer todos esos crímenes. Incluso pues él les llegaba a ofrecer comida, o sea, los invitaba a comer a las personas, incluso llegó a invitar a los policías, a la señora de la tienda de la calle, pues diciéndoles que era comida típica. Entre los platillos típicos que él llegaba a preparar era la carne enchilada o las carnitas. Las veces que les llegaba a invitar a los vecinos le llegaban a preguntar que por qué se veía de una manera muy extraña la carne. Y él siempre se justificaba diciendo que la carne era de un animal exótico. En este caso pues él decía que era de un jabalí que lo traía desde Oaxaca. Pero pues no nada más llegaba a invitarles de comer o a regalar la carne, también las llegaba a vender por kilo en una carnicería que él tenía. Y lo mismo les decía a los clientes sobre el animal exótico. Y así por muchos años estuvo vendiendo toda la carne. Los vecinos llegaban a decir que él era muy bueno en la carnicería, pero no nada más en la carnicería, también hacía cosas de albañilería. Asimismo también le gustaba mucho cocinar. Ya al último pues él confesó que efectivamente él había cometido todos esos crímenes con las mujeres y también confesó que mató a más de 30 mujeres durante 20 años. Buenas tardes, les hablaré sobre el caníbal de Atizapán de Zaragoza, un caso de feminicidio serial. Andrés Filomeno Mendoza Celis es un hombre con edad de 72 años, de una estructura corporal pequeña. Comenta que antes era carnicero y fue presidente de su comunidad. Era una persona que te encontrabas en la calle y te veía directamente a los ojos y que no te generaba ningún miedo ni sospechas de absolutamente de nada, lo que eso hacía o se refería un verdadero psicópata. Te engañaba con sus encantadoras acciones, pero te mentía con mucha facilidad y siempre fue una persona de perfil bajo, entre otras cosas. El feminicidio por el cual cayó Andrés Filomeno Mendoza Celis no fue el de una víctima al azar. El hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años, a la cual ayudaba ocasionalmente en su negocio y con quien
incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el día 14 de mayo del 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que quería acompañarla de Mendoza al centro de la ciudad para así reabastecerse de productos para su local de celulares. Pero ese mismo día, la mujer desapareció. Su esposo, Bruno Ángel Portillo, un jefe de policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio a la tarea a buscar y a rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y a revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaban claros sus últimos pasos. Asimismo decidió confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. González estaba muerta y desmembrada. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Sabemos que en el lugar de los hechos fueron localizados varios objetos de uso femenino y una gran lista de una cifra de 29 mujeres con sus nombres. En el momento que ingresaron al domicilio de Andrés Filomeno Celis, tenía un olor muy fétido, con olor a vinagre y perfume. Así, él neutralizaba los olores para que así nadie sospechara nada. Pero asimismo los elementos de la policía empezaron a excavar en el patio de su casa, encontrando huesos quemados con olor a perfume. Pero los restos de los cuerpos de sus víctimas los enterraba en su patio de su casa. Pero en otros espacios de la casa encontraron costillas, huesos, pero se percataban que eran cortes perfectos, los cuales no se sabía si los hacía con una máquina o algo. Pero como en su primera audiencia él dijo que en su juventud fue carnicero y por eso él sabía cortar a sus víctimas. Cuando se entró nuevamente al domicilio, había cuchillos, machetes, con sangre y artículos que contenían pedazos con carne cocida, y una mesita donde había una taza con sangre y un taco con carne, por lo cual se presumía que comía de la carne de sus víctimas. También tenía 2 libretas donde él anotaba el nombre de sus víctimas y el cómo él las asesinaba o cómo las descuartizaba y cuánto pesaba cada uno de sus órganos de su cuerpo. Asimismo, guardaba los objetos de sus víctimas. También así colgaba la carne en sus tendederos. Tenía un sótano donde él mutilaba a sus víctimas. Igualmente, él se grababa para así relatar cómo desvivía a sus víctimas. Asimismo, tenía libros de anatomía donde él estudiaba las partes del cuerpo para así hacer sus cortes tan perfectos. Después, regalaba la carne con sus vecinos y les hacía creer que era la carne de jabalí que él traía de Oaxaca. Andrés Filomeno Mendoza presentaba trastornos psicosexuales, donde él se grababa con la cámara y tenía también una satisfacción sexual, el cual le generaba cuando mataba a sus víctimas y cuando él se las comía. Pero Andrés Filomeno Mendoza no tenía ningún arrepentimiento ni culpa de lo que hacía. Eso es todo. Gracias por su atención. Último, haré mención de las siguientes evidencias que se encontraron en el domicilio de Andrés Filomeno Mendoza Celis. Las pruebas que se encontraron en el domicilio fueron restos humanos de sus víctimas, que eran como pedazos de costillas, los cuales eran unos cortes muy perfectos.
El caso del asesino caníbal de Atizapán, identificado como Andrés Filomeno Mendoza Celis, revela una de las historias criminales más estremecedoras en la historia reciente de México. Durante décadas, este hombre logró ocultar sus crímenes en un entorno aparentemente tranquilo, asesinando a varias mujeres en una total impunidad. El hallazgo de restos humanos de sus víctimas, diarios y objetos personales en su domicilio reveló la magnitud de sus actos, marcados por una violencia extrema y una conducta profundamente perturbadora. En este caso expone graves fallas en los sistemas de justicia, tanto como en la seguridad y prevención de la violencia de género. También refleja cómo el machismo, la negligencia institucional y la invisibilidad de las víctimas que contribuyen a que este tipo de criminales puedan prolongarse durante años para ser detenidos. Asimismo, es una historia más allá que nos hace entender cómo pueden actuar las personas más allá del entorno, tanto como familiar, emocional y en la sociedad. La historia de Andrés Mendoza debe de servir como un llamado urgente a fomentar las estrategias de protección a las mujeres y así como mejorar las investigaciones de desaparición y garantizar que los agresores no actúen en la sombra con una total impunidad.